Buenas tardes nuevamente, bienvenidos a Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Hoy vamos a tener un estudio especial, como les había dicho antes. Vamos a estudiar Mateo 21, del versículo 1 al 11. Y básicamente hoy estamos empezando lo que es la Semana de la Pasión de Cristo. No es como el mundo la celebra, sino como todo cristiano lo celebramos. Hoy también a todos aquellos que nos están viendo en línea, también sepan que este mensaje, este estudio también está disponible en YouTube, en la plataforma de YouTube, bajo el mismo nombre, Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Así que agradecemos su apoyo también por eso. Y como siempre, vamos a estudiar aquí, como ahora estamos un poquito diferentes, pero siempre me gusta leer el texto completamente y después pasar al contexto de nuestro estudio, pero hoy vamos a leerlo y estudiarlo al mismo tiempo, así que vamos a orar primeramente. Señor, venimos delante de usted, Padre, con toda humildad, sabiendo la gran necesidad que tenemos de usted, Señor, y su palabra. Pedimos, como siempre, que usted bendiga este tiempo, Señor, que su Espíritu Santo nos llene, que llene este lugar, que lo sature de su presencia, Señor. Y que podamos entender su palabra este día, Señor. Venimos delante de ustedes sabiendo que somos incapaces, Señor. Quite la incapacidad, la ineptitud de mí, Señor, y que su Espíritu Santo nos llene y que su palabra fluya en este lugar, Señor. Y que podamos entender lo que su estudio de su palabra nos tiene para hoy, este día, Señor. Bendiga este tiempo, Señor. Le agradecemos profundamente con el privilegio que tenemos de venir a este lugar, Señor, libremente. Podemos venir a adorarlo, Señor, en canción y adorarlo en su palabra, Señor. Bendiga este tiempo, Señor. Bendíganos a nosotros, únjanos con su Espíritu, Señor. Le pedimos y le damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, ahí en el primer versículo de Mateo 21 nos dice que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Primeramente es como cuando ya se venía acercando el Señor a Jerusalén. El monte de los olivos estaba directamente una pequeña distancia de Jerusalén, como a unos 3 kilómetros básicamente. Betfagé era como una ladera en el monte de los olivos, así que todo estaba muy cerca. Y como siempre les voy a decir, cuando la palabra de Dios vemos lugares específicos, es que habla de la veracidad del lugar, de la veracidad de que existe, de lo que está hablando aquí. Es verídico y sí existe en esos lugares. Y como se acercaba la Pascua, en ese tiempo había millones de gente. Algunos eruditos dicen que había hasta 2 millones de gente en Jerusalén y sus alrededores. Pero toda la gente venía de fuera, todos los judíos que no vivían en Jerusalén venían desde todos los lados de los alrededores, hasta de África. Y todos los que eran judíos o que se habían convertido al judaísmo acudían a Jerusalén a celebrar precisamente la Pascua. Y la Pascua se estaba acercando y como sabemos, este es el primer día. Mañana sería cuando el Señor purifica el templo. Pero antes de adelantarnos, vamos a pasar aquí a lo que está sucediendo en este día, cuando el Señor dice allí en su palabra, el versículo 2, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si, dice el versículo 3, y si alguien os dijere algo, decid al Señor, los necesita, y luego los enviará. Los 4 evangelios hablan de lo mismo, solamente que los 4 tienen diferentes maneras de decirlo. No es que se contradigan uno con otro. En unos dicen solamente un burrito, y aquí menciona a la asna y al burrito. Y como dice la palabra, el Señor tenía que montarse en un burrito que nunca había sido montado. Esa es la única vez que vemos en el ministerio del Señor que planeó y promovió esta demostración pública. Porque si se acordarán, durante las Escrituras
había ocasiones cuando el Señor sanaba a la gente y les decía, no le digas a nadie. Claro que la gente iba y les decía a los demás, no se podían quedar callados. Pero esta es la primera vez que Él decide presentarse públicamente como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él siempre había evitado escenas públicas, pero ahora ha llegado el tiempo. Como decía, Él dijo Él mismo, para este tiempo he nacido y para este tiempo he llegado. Y el tiempo había llegado. El versículo 4 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, versículo 5, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Por eso Jesús planeó esta demostración, porque se acercó el tiempo y la llegada donde tenía que cumplir con la profecía. O sea que todo el tiempo estaba medido. A veces, ojalá que un día lleguemos a estudiar la profecía de Daniel, y Daniel enmarca los tiempos de cada presentación, de cada lugar, y las fechas, más bien divide las fechas él, y en esa planeación nos habla muy detalladamente de los tiempos. Ahorita, según Daniel, estamos en el tiempo donde ya Jesús cumplió todas sus promesas, todas las profecías. Ahora estamos esperando nomás que venga, se cumpla la última semana de la profecía de Daniel. Pero antes de salirme de contexto, sigamos con esto. Lo que está citando aquí Mateo, está citando Zacarías 9, versículo 9. Y es importante leerla porque allí en Zacarías 9, versículo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Esta profecía se puede aplicar solamente a Jesús, porque Él era el único que tiene las credenciales que prueban que Él es Rey de Israel. Normalmente nosotros podemos asociar el burro como un animal de carga, de trabajo, como un animal humilde, para los humildes. Pero en esos tiempos, los reyes, cuando era tiempo de paz, se movían en un burro. O sea, cuando era guerra, claro que se montaban en caballos e iban a la guerra. Pero cuando era tiempo de paz, ellos paseaban por su reino en un burro. Y por eso Jesús pasea en el burro, porque Él viene a traer paz. Él no viene a guerra. La gente, los judíos, querían y pensaban que Él vendría a hacer guerra en contra de la ocupación romana. Pero Él venía a traerles paz y libertad de sus pecados. Amén. Y ellos no lo vieron de esa manera. Pero vemos aquí también comparando la cita de Mateo con la profecía original de Zacarías. Vemos algo interesante. La profecía de Zacarías abre con alégrate mucho, hija de Sión. Pero Mateo la omite totalmente. No dice esa frase. Pero por eso es porque no era tiempo de alegrarse, porque venía el juicio. Ahí se acercaba, vemos que va a haber algarabía, va a haber gritos, y vamos a ver al rato mucha emoción, pero se acercaba el juicio. Nos dice la palabra y después vamos a verlo donde dice y cómo es que Jesús lloró fuera de Jerusalén, lloró por la ciudad. Así que cómo puede, en la vista de Mateo, quizás él ya sabía cómo puede él o la gente alegrarse cuando el juicio viene. Mateo también omite justo y salvador. Así que la llegada de nuestro Señor a Jerusalén fue una acción de misericordia y gracia, no un acto de justicia o juicio. Él ofrece salvación, pero ellos lo rechazaron, porque ellos no querían salvación de sus vidas pecaminosas. Ellos querían salvación de la opresión romana, querían ser libres de los romanos, no querían ser libres de su pecado. Ellos estaban muy a gusto en sus pecados. Y eso es lo que vemos hoy en día. No cambia mucho la cosa. Hoy la gente está envuelta religiosamente, apasionada, pero no quieren ser libertados de sus pecados. Quieren vivir libres para hacer su pecado. Y eso es lo que querían en ese tiempo. Querían libertad para vivir en pecado.
porque dice Juan 1, capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de los judíos. Pero la próxima vez que Israel vea al rey, será en gran poder y gloria. Amén. Y eso nadie lo va a poder evitar, porque Jesús vino como un príncipe de paz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ya no va a venir así la próxima vez que venga a este mundo. Él llegará en su corcel blanco, listo para la guerra. Y Él va a juzgar a todos aquellos que pelean en contra de Él. Porque según Apocalipsis va a haber naciones que se pongan en contra de Él. Váyase usted a ver. Y vemos hoy las naciones, todas echadas a perder. Y no quiero entrar en la política, pero es un desastre, donde quiera que lo veamos. La cosa aquí es que Jesús viene en paz, viene como el Cordero de Dios, y ellos no lo ven de esa manera. Y regresando aquí en Mateo 21, versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Y como dice, ¿cómo? Si nomás va a montar uno de los dos, ¿cómo van a poner los mantos sobre los dos? Pues yo creo que ellos no se acordaban, pero por si las dudas, los pusieron en la burra y en el hijo, en el pollino, en el burrito. Los pusieron y Jesús montó el burrito. Los discípulos se quitaron los mantos que traían sobre ellos y los pusieron sobre los dos animales. El Señor decidió, porque la profecía dice que Él montaría el pollino, y es así como lo hizo. Porque el pollino es, como dice la profecía, que nunca había sido montado. En otros evangelios dice que sí le preguntaron a los dos discípulos, ¿a dónde llevas mi burra? Pero como les dijo Jesús, si alguien te pregunta, diles que el Señor lo necesita. Y no es que ese tiempo decían, que algo pasó allí, pero ellos sabían de la profecía. Así que podemos esperar que hubiera burros por todos los cercados allí cerca. Que la gente dice, ojalá, y que quizás ellos decían a sus hijos, quizás el Señor cuando venga monte nuestro burro, porque ellos sabían de la profecía. Así que cuando el hombre, el dueño de los animales, les dijo, ¿dónde llevas mis animales? El Señor los necesita. Y él ya sabía de qué se trataba, no es que le iba así de espontáneamente, pero la gente sabía las escrituras y sabía también de las profecías. Lo único que podemos ver aquí que no cuadró con la gente fue en el son que Jesús venía, en el son de paz, en el son de libertador, pero libertador de los pecados y no de la opresión romana. Salmos 8:6, ahí nos dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y el 7 dice, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Es que por eso sabemos, todos los que somos de campo, sabemos que los burros son bien brutos, sobre todo cuando no han sido domados. Y un burrito chico son más salvajes todavía porque no existen, ni que le pongan ni la mano en las ancas, porque empiezan a reparar y a brincar. Y eso lo digo es por experiencia, porque a mí me tocó montar uno y me tumbó también. Pero el Señor tenía control sobre él, porque él tenía controles sobre los animales, porque como dice este Salmo 8, él tenía control sobre todos los animales. Así que aunque el burrito estaba bruto, y el hecho de que Jesús lo montó, lo tuvo bajo control. Y esa es la evidencia de su potestad sobre todo. Amén. Que Jesús es el Rey. Amén. El versículo 8 aquí de Mateo, versículo 8 de Mateo 21 nos dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Había una razón por la cual hizo su presentación pública, porque de esa manera él forzaría a los religiosos, a los líderes religiosos a actuar, porque ellos ya querían echarle mano a él. Muchas veces lo trataron de arrestar, pero tenían miedo a las multitudes. Ellos decían, no, ahorita no, porque se nos echan encima, nos van a apedrear estos, mira cuánta gente lo sigue.
Y ahí, hasta ese punto, Jesús hizo eso para forzarlos, para que ellos actuaran, los religiosos, hicieran su parte en la profecía. Así que en esa parte fue cuando decidieron todos los religiosos líderes que Jesús tenía que ser destruido. Porque en Juan capítulo 12, versículo 19 dice, los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. O sea que ellos querían que miraban el celo que tenían, el coraje que tenían con Jesús, que él atraía a la gente. Y las escrituras proféticas requieren que el cordero fuera sacrificado en la Pascua. Por eso se están dando los tiempos. No es cuando el hombre quiera, porque por ellos ya habían acabado con él mucho antes, pero era cuando Dios quiso. Porque una vez más tenemos que tener en mente que Jesús, nadie lo puso en la cruz, él se subió solito. Amén. Y el versículo 9 aquí de Mateo 21 dice, y la gente que iba adelante y la que iba atrás aclamaba diciendo, Hosanna el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Hosanna literalmente quiere decir, salve ahora. Ellos gritaban, salve ahora. Y como estaban citando el Salmo 118, el versículo 25 dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Es lo que decía literalmente, Señor, sálvanos ahora, te rogamos, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Es lo que estaban citando ellos. Pero tenía que tomar la idea de una alabanza de gozo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y está citando el versículo 26 de Salmo 118. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Este salmo anticipa la venida de la era del milenio y el descanso del reino. Porque sabemos que va a haber un milenio cuando el Señor venga, regrese con todo su poder y con toda su gloria. Va a establecer el milenio, donde Él va a reinar precisamente por los 1000 años. Porque también nos dice las Escrituras en Hebreos 4, versículos 9 y 10 nos dicen, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. La gente clamaba a Jesús como su rey, con sus bocas. Hay que tener en cuenta que esta multitud estaba compuesta por lo menos de 3 grupos de personas. Eran los judíos que vivían ahí mismo en Jerusalén, todos los que venían de Galilea, y todos los que sabían las maravillas de Jesús, y la gente que miró a Jesús levantar a Lázaro de la muerte. Toda esa gente sabía, por eso ellos sabían, y por eso al rato que pregunten quién es este, ellos van a contestar quién es él. En Juan capítulo 12, versículos 17 y 18 dice, y daba testimonio la gente que estaba en él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. O sea que ellos ya tenían antecedentes de Jesús, por eso venían, y por eso muchos de ellos ya conocían sus maravillas. Compartiendo lo que pasó en este milagro, sin duda ayudó a juntar tan grandes multitudes. La gente quería ver con sus propios ojos este hacedor de milagros. Ese es el versículo 10 de aquí de Mateo 21. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y el versículo 11, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Como cuando dice que cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, literalmente tembló. Y la tierra ahí tembló en cuando estos 2 versículos hay un contraste entre la gente de la ciudad, como vimos, que ignoraban, por eso preguntaban, ¿quién es este? Por eso la gente decía que era el hacedor de milagros, el profeta, según ellos, entre la gente de la ciudad, que ignoraban la identidad de nuestro Señor. Y las multitudes que contestaban la pregunta de la gente eran los de Galilea, precisamente, que ya conocían las obras del Señor. Pero ¿qué causó la ceguera espiritual de Israel? Como pasa hoy en día también, los líderes religiosos le robaron
al no enseñarles las verdaderas escrituras, la verdad de la palabra de Dios, y la sustituyeron con tradiciones hechas por hombres. Hoy en día pasa lo mismo. ¿Por qué la gente no viene y adora a Jesús? ¿Por qué aún en esa semana, celebrando su semana de la pasión, por qué adoran a otros monos, a otros ídolos? ¿Por qué cargan a unos ídolos y los pasean? Estábamos hablando con el hermano antes del servicio y entonces, los religiosos cargan a sus ídolos. A nosotros nos carga Dios, porque somos de Él. Nos carga Jesús. Nosotros no cargamos a Dios. Ellos sí cargan a sus dioses. Tienen que ser cargados para que se puedan mover. Porque como dicen las escrituras, no se pueden mover, o son de palo o son de barro. No tienen ojos. No se pueden mover. Porque eso tienen que moverlos ellos. Y eso es lo mismo que pasaba en ese tiempo. Los líderes religiosos totalmente rechazaron a Jesús, por lo que ya dije hace rato, que ellos preferían ser libertados de la opresión romana que de sus propios pecados. Así que los líderes religiosos sustituyeron las tradiciones. En vez de alabar a Jesús, alaban las tradiciones y las guardan con mucho fervor. En Lucas capítulo 11, versículo 52, ahí nos dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y los que entraban se lo impedisteis. ¿Se acordarán cuando hablamos acerca de las llaves que Dios le dio a Pedro? Que no le dio llaves físicas, que las llaves del cielo es el Evangelio, que las llaves para el cielo, para el reino de Dios, es el Evangelio. Y aquí por eso habla Lucas 11:52, porque le habéis quitado la llave de la ciencia, de la sabiduría. Y ellos mismos, los líderes, no entran, ni entrarán, porque ellos mismos no entran y se lo impiden a los demás, porque no les enseñan la palabra. Si les enseñaran la palabra, si esos líderes religiosos se apartarían de alabar ídolos y alabarían solamente a Jesús nuestro Señor. Porque nos dice bien claramente en Juan capítulo 11, versículo 47 hasta el 53, dice Juan capítulo 11, versículo 47: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y el 48 dice: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y dice el 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Y el 50, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Y el 51 dice: esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote en aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y estaba hablando él no porque él era profeta de Dios, sino porque Dios se lo hizo profesar, porque eso es lo que iba a suceder. Caifás estaba diciendo: es mejor que muera solo uno y que no muera toda la nación. Pero no sabían que al tiempo después de eso toda la nación sufriría. Y el 52 aquí de Juan 11 dice: y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y el 53, así que desde aquel día acordaron matarle. O sea que allí ya, como les dije hace rato, faltaba ese empuje, que Jesús hiciera eso para que ellos empezaran a actuar y planear su destrucción de nuestro Señor. ¿Y por qué les dije que antes de entrar a la ciudad Jesús lloró por la gente que lo rechazó? Y eso está en Juan 12, versículo 35. Ahí dice que entonces Jesús les dijo: aún por un poco esta luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Estos líderes incitaron a los que cantan Hosana ahorita, que estamos viendo cantar. Esos líderes incitaron a esa misma gente que cantaba Hosana,
son los que el viernes van a gritar: crucificadle, crucificadle. Y esos mismos líderes fueron los que dijeron: no tenemos más rey que César. Porque Pilato les decía: ¿qué quieren que haga con su rey? Y ellos dijeron: no queremos más rey que César. Y así obligaron a Pilato a que se los entregara para darle muerte. Por esa razón vemos que en Lucas 19, versículo 39 al 44 dice, Lucas 19, 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. El 40 dice, él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. El versículo 41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. 42, versículo 42 dice, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos, porque vendrán, dice el 43, vendrán días sobre ti, y cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. El 44 dice: y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti. No dejará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Desde el Señor los visitó y ellos no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto pasa hoy en día, hermanos. La multitud hace algarabía, hace fiesta, hace música. Pasean a sus ídolos por las calles, por las plazas, pero no se rinden ante Jesús. Estos que estamos viendo aquí no se rindieron. Los líderes religiosos se pusieron más rebeldes en contra de Dios, en contra de Jesús. Mientras la multitud aparentemente se gozaba, Jesús lloró. Esta es la segunda ocasión que nuestro Señor lloró, abiertamente delante de todos. La primera vez fue en la tumba de Lázaro, cuando la incredulidad de las hermanas de Lázaro. Y en esta ocasión lloró, cuando lloró frente a la tumba de Lázaro, lloró calladamente, pero esta ocasión lloró y fue una lamentación a voz alta. Lo que él miró en Jerusalén lo podemos ver en esta región también, que la gente quiere religión, que la gente quiere fiesta, que la gente quiere gozarse, que la gente prefiere el pecado que rendirse. Vaya, hacen promesas de dejar de tomar o de fumar o qué sé yo, durante 40 días. Cuando llegan estos días es cuando se atascan de todo lo que dejaron antes. Y eso no hace beneficio ni a ellos ni a nadie. Pero ellos no pueden ver, están ciegos. Y los líderes religiosos de esos tiempos también prefieren esa ceguera, porque no les hablan, ni hay de ellos, porque ellos son líderes religiosos y engañan a la gente, no les enseñan la palabra de Dios, porque si les enseñaran la palabra de Dios, ellos no hicieran lo que hacen. Hay muchos mojigatos allá cercanos a la iglesia, no sé aquí, pero allá se miran multitudes, se visten diferente que los demás, tratando de aparentar una espiritualidad inexistente en ellos, porque son pecadores y ellos manchan el nombre de Jesús. Es más, ni a Jesús lo toman en cuenta. Como les dije hace rato, toman en cuenta a todos los ídolos, a todos los santos alrededor, pero no toman en cuenta que murió por ellos en la cruz. Hasta hacen teatros y hacen esas cosas que le llaman Via Crucis. Pero el que está ahí representando al Señor es un pecador y no se arrepiente de sus pecados. Es un sacrilegio. Manchan el nombre del Señor haciendo eso. Por eso el Señor llora también. Yo creo que llora al ver a la gente rechazarlo. Abrazan la religión, abrazan todas las costumbres que tienen, hasta los sacrificios que hacen, pero no abrazan a Dios, no reciben a Jesús. Por eso el Señor lloró porque lo que le esperaba a Jerusalén. La gente que adoraba a los ídolos, siempre quitando el enfoque a Jesucristo. Eso es lo que hacen ahora. La gente celebra un gran festival
sus corazones están pesados y llenos de pecado. Están totalmente perdiendo. El Señor lloró porque sabía que lo que le esperaba a ese pueblo desobediente. Sabemos por la historia que Jerusalén fue sitiada por los romanos en el año 70 después de Cristo. Y no solamente fue sitiada, pero mataron a 6,000 judíos en ese tiempo. Y a miles más se los llevaron prisioneros. Hombres, mujeres y niños mataban. Y destruyeron ese templo que los judíos adoraban, que lo tenían como ídolo, lo destruyeron, como dijo Jesús, ni una piedra quedó sobre otra piedra. Porque había en las crévices de las piedras, en las aberturas, en las grietas, había oro, el que se había derretido por el fuego que envolvió ese templo. Y todas las piedras fueron quitadas porque querían sacar el oro de allí. Así que lo que dijo el Señor se cumplió. Ninguna piedra quedó sobre otra piedra. Por eso el Señor lloró por la desobediencia de su pueblo. Y ahorita los judíos siguen en desobediencia porque no aceptan todavía muchos a Jesucristo como el Mesías. Y hay gente hoy en día que está mal informada, mal enseñada por los religiosos que les enseñan mentiras y les enseñan tradiciones en vez de enseñarles la palabra de Dios. No tienen ellos, para ellos pobrecitos, dice la palabra, porque si tropiezas a un niño, a un hijito del Señor, es mejor que te amarres una piedra de molino en el cuello y te eches al fondo del mar. Eso es lo que les espera. A todos los que enseñan la palabra de Dios, si enseñamos mal, si enseñamos mentira, ay de nosotros. Pero más aquellos líderes que atraen tras ellos multitudes y los enseñan mal, que los enseñan que si das tu limosna, que si tomas cualquier cosa que te da la cosita esa, ya con eso eres salvo. Pero no les dicen que se arrepientan. Van a confesarse cada vez que quieren o cada semana y vuelven a hacer el mismo pecado. No les dicen que se arrepientan de él, ni se vuelvan de su pecado. La misma religión está llena de pecado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en nosotros, seguir el camino de Dios, de tener y ver estas fiestas con solemnidad, tener respeto por ellas y no sacar algarabías que son totalmente mundanas y carnales. Nosotros somos apartados de Dios. Como cristianos somos hijos de Él y no podemos tomar parte en esas clases de fiestas. No podemos verlas porque a veces no podemos evitarlo, pero participar en ellas es un sacrilegio, es profanar el nombre de nuestro Señor como ellos lo profanan y no se dan cuenta, o si se dan cuenta no les importa. Pero es el trabajo de los líderes de que rindan tributo a Jesús y no a los ídolos. Así que con todo respeto nosotros vivamos estas fechas porque hay que recordarlas. Es cuando Jesús caminó en la tierra y vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero el Señor sigue obrando, porque ahora, como dice la palabra, nosotros somos ramas de otros olivos, de otras plantas de olivo, que no éramos de Él, pero el Señor nos injertó. Ahora somos salvos. Ahora, eso no quiere decir que Dios tenga dos iglesias, somos una sola. Todos los que pertenecemos a Él somos una sola, judíos y gentiles, y todos los que aceptamos a Jesús como nuestro Señor, somos de ese mismo olivo ya. Él es la vid verdadera. Amén. Y nosotros somos sus ramas. Amén, amén. Y Él nos implantó y nos injertó para Él. Así que, Señor, no quiere decir que ya haya dejado de lado a los judíos. Él tratará con ellos, pero ahorita está tratando con nosotros, con su iglesia. Cuando el último designado a salvarse, que acepte a su Señor, a Jesús como Señor y Salvador, Jesús vendrá por su iglesia. Y entonces Él tratará con su pueblo judío nuevamente. Así que no le echemos mal a los judíos porque siguen siendo su pueblo, pero hay muchos de ellos que no porque fueron sangre descendientes de Abraham. Porque dice la palabra en Romanos 11, y no tienes que poner ahí,
Pero en Romanos 11 ahí nos habla que nosotros ahora somos ese injerto, que no es por sangre, porque hay muchos, como estos que vemos estos líderes judíos que venían de la sangre de Abraham, que no lo recibieron y fueron condenados. Y así como muchos hoy en día rechazan a Jesús, ellos serán rechazados y serán tirados al fuego, serán cortados y tirados al fuego. Nosotros que somos las nuevas ramas de Él, somos los que somos de la vid verdadera. Y Él, como tal, somos su iglesia. Amén. Y es como su iglesia, rindamos honor solamente a Él. Amén. Solamente Jesús es Rey, solamente Jesús es el Salvador. Amén. Oremos. Señor, le damos gracias de nuevo por su palabra, Padre. Le pedimos, Señor, que inculque en nosotros ese respeto, esa honorabilidad, Señor. Que nosotros no veamos y juzguemos a los demás, pero declaremos la verdad de su palabra, Señor. No es nuestra posición juzgar a nadie, Padre, pero tenemos que proclamar la verdad a los demás, Señor. Por eso le pido que nos bendiga como apartados que somos, Señor, que caminamos con usted, que seamos parte de su rebaño, parte de su olivo, de su árbol, de la vid verdadera, Señor, y que nos guíe en crecimiento, Señor, seguir creciendo en fe, en madurez espiritual, Señor. Bendiga nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y así como usted lloró, Señor, por lo que le esperaba al pueblo que lo rechazó, también nosotros que sintamos tristeza por aquellos que se pierden, Señor. Ayúdenos a tener ese pesar en nuestro corazón y predicar el Evangelio a aquel mundo que se pierde allá afuera, Señor. Ayúdenos a ser compasivos, Señor, respetuosos de todos, pero ayúdenos a vivir apartados para usted, Señor. Bendiga este tiempo que nos queda, Señor. Le pido y le ruego, Señor, que toque y sane cualquier enfermedad de nuestros hermanos aquí, Señor, los que estamos aquí y los que están viéndonos en línea, Señor. Le pido que usted provea por las necesidades de mis hermanos, Señor, que provea en sus casas, que bendiga sus hogares, Señor, y que usted reine en ellos. Le pido, Señor, que nos tenga de su mano, que no nos suelte, Señor, y que nos ayude a aferrarnos a usted con uñas y dientes, Señor. Como dice Pablo, con temor y temblor, aferrarnos a usted, Señor. Le damos gracias, porque usted fue el que murió en la cruz por nosotros, Señor. No nos merecemos tanto amor, Señor. Y el único que tenemos que decirle, Señor, gracias. Solamente gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere.